Bienvenidos makers a un nuevo video. Esta vez vamos a retomar lo que es el diseño 3D y para eso hoy tenemos un programa muy especial que se llama Tinkercad. Tinkercad es un programa desarrollado por Autodesk. Autodesk es una empresa muy importante en cuestión de edición y sobre todo en trabajo 3D. Autodesk es autora también de software de un software muy famoso llamado AutoCAD. Bueno, entonces viendo la necesidad y un poquito el avance que ha habido en las tecnologías y la implementación de tecnología a niveles más bajos, como lo son primaria, secundaria, incluso preparatoria, bueno, pues han desarrollado este software para apoyar un poquito esta parte del modelaje 3D. Obviamente hay más opciones en el mercado, sin embargo, Tinkercad es una opción muy sencilla para que podamos dar nuestros primeros pasos en el aprendizaje de modelos 3D. ¿Ok? Bueno, primero que nada, quiero que conozcas la página, es www.tinkercad.com. Esta es la página en la que vas a ingresar. Puedes buscar desde Google Tinkercad para poder ingresar. Algo importante a mencionar es que este es un software que trabaja en la nube, por lo tanto no necesitas descargar nada. No necesitas ni instalar nada de eso. Simplemente tienes que acudir a un navegador web y a través de un navegador web vas a poder ingresar. Tal es el caso de este tipo de programas como Scratch, que funciona en la versión web, MBlock, que funciona en web, no sé, y muchas más aplicaciones. También tenemos hojas de cálculo, Google Docs y todas estas paqueterías que también ya están funcionando en web. Entonces, bueno, este tipo de programas lo que nos ayudan es a no tener que instalar nada y que simplemente lo tengamos que abrir, buscar, abrir y crear nuestra cuenta. Obviamente es necesario que creemos una cuenta para que esto funcione correctamente. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar un poquito. Estamos en la nueva interfase justamente de Tinkercad porque acaban de actualizarla. Entonces, bueno, cuando tú ingresas por primera vez en tu cuenta Tinkercad, lo que vas a ver es esto, ¿ok? Recuerda que si no tienes una cuenta, debes de crearla. Es una cuenta personal para ti. La puedes usar con el correo de tu escuela o con tu correo personal, pero es una cuenta que tú debes de tener creada. Lo primero que vas a ver al ingresar es este pequeño dashboard, se le conoce a esta parte donde vas a poder ver todos tus proyectos, y vamos a ubicar tres cosas principales. La primera es que nos va a permitir hacer diseños 3D, la segunda es que nos va a permitir crear circuitos, la tercera es que nos va a permitir crear bloques, programación con 3D. Este es muy interesante, que probablemente vaya a tener mucho empuje porque vas a poder combinar lo que tú vayas programando y lo vas a poder estar programando con 3D. Entonces imagínate que tienes un personaje que puedes hacer que mueva la mano, o tienes un carro que puedes simular que está girando las llantas. Entonces, bueno, tiene una salida muy grande esto de aplicar bloques de código a nuestros modelos 3D. En este caso, como estamos en un tutorial muy sencillo, para que conozcamos un poquito de la interfase de Tinkercad y todo lo que conlleva, simplemente nos vamos a concentrar en los diseños 3D, que es la primera parte. ¿Ok? Lo primero, tenemos aquí unas plantillas que son para empezar a trabajar, nos dan pequeños tutoriales para que podamos empezar a usarlo. En este caso vamos a crear un diseño 3D que dice crea tu primer diseño 3D. Vamos a darle clic en esta opción. ¿Ok? Dependiendo de qué tan rápido sean las computadoras y el internet con el que te estés conectando, esto puede tardar más o menos, ¿ok? Entonces, primero que nada, nos va a abrir un espacio de trabajo que se llama plano de trabajo, ¿ok? En este espacio, lo que vamos a tener, pues es como esta valla, ¿ok? Esta valla nada más es de referencia, no es como que tenga una medida especial o que veamos una medida especializada, inmediatamente entramos. Pero sí hay cosas interesantes que hay que ver, como el movimiento. El movimiento es una de las partes esenciales para que Tinkercad se pueda usar. En este caso vamos a usar mucho este cubito que está del lado izquierdo. Si te das cuenta, cuando yo pongo el mouse, pues me permite como que seleccionar algunas partes de este cubo. Una de las más usuales que vamos a usar es esta de la esquinita, que se llama vista isométrica. De hecho, esta vista isométrica es muy famosa porque se llega a ocupar en videojuegos o en películas. Se usa mucho este plano que es el isométrico, ¿no? Que es un plano en el que podemos ver los tres ejes. De hecho, quiero que notes aquí en el cuadrito cómo puedes ver aquí una línea y otra línea, porque estás en el vértice viendo hacia los demás. ¿Ok? Entonces, bueno, importante.
para poder rotar nuestra área de trabajo, normalmente puedes presionar clic derecho de tu mouse y arrastrar, ¿ok? Puedes girar de izquierda a derecha y pues vas a girar en el plano, en el lado contrario a donde estés moviendo el mouse, ¿ok? Si giras hacia arriba o hacia abajo, pues es lo mismo. Ese sí es normal. Si tú giras hacia arriba, va a bajar la cámara. Y si giras hacia abajo, va a subir la cámara. ¿Ok? Entonces, bueno, el clic derecho es el que nos va a permitir rotar. ¿Ok? Clic izquierdo nos va a permitir seleccionar elementos que estén en nuestra área de trabajo. ¿Ok? Este lo vamos a usar bastante. Entonces, clic izquierdo seleccionar, clic derecho rotar. Muy bien. Ahora, este también es muy importante. Si tú quieres que en tu plano de trabajo te puedas mover así, sin rotar, pero que te puedas mover arriba, abajo, izquierda, derecha, con un mouse que tenga la opción de la ruedita del ratón, vas a presionar la ruedita del ratón hacia adentro para que puedas hacer este movimiento, como de arriba, abajo, izquierda, derecha. No es un movimiento que se haga muy usualmente, pero también es importante que sepas cómo se puede hacer. ¿Ok? Otra de las formas más comunes es que realmente usemos este cuadrito del lado superior izquierdo, que nos va a permitir pues navegar en muchas vistas muy importantes. Sobre todo estas vistas donde se ve completamente superior, completamente lateral o completamente inferior, son vistas que nos van a servir muchísimo para poder estar trabajando. ¿Ok? Entonces bueno, eso es por la parte de movimiento. Siguiente, del lado derecho vamos a encontrar nuestra área de herramientas. Las herramientas nos van a permitir cargar elementos hacia el área de trabajo, ¿ok? En estas herramientas vamos a tener cilindros, tenemos cuadrados, esferas, conos y un sinfín de más cosas. También uno muy importante es texto, que nos permite modificar este texto. Vamos a ir viendo poco a poco. Primero que nada, con nuestro cuadrado. Cuando tú le das clic a un elemento, del lado derecho vas a tener propiedades. Tenemos las propiedades del radio, que significa esas esquinas que tiene nuestro cuadrado, qué tan redondeadas las queremos. Las podemos poner incluso tan redondeadas que se vean exactamente igual que una esfera. ¿Ok? Para regresar podemos darle control Z para deshacer nuestros cambios, o aquí arribita tenemos nuestros botones de deshacer o rehacer. ¿Qué otro parámetro? Bueno, tenemos el de pasos. Este de pasos nos va a permitir que cuando tengamos un radio, voy a acercarlo un poquito para que se vea mejor, nos va a permitir definir qué tan redondeado o qué tan definido están esos contornos redondeados, ¿ok? Si lo quito, pues prácticamente se ven planos, ese redondeado entre comillas, y si voy aumentando, pues va aumentándole caras. Esto es dependiendo de cómo queramos nuestros diseños. Longitud. La longitud nos va a estirar nuestra figura, ¿ok? En el eje de las X, ¿ok? En el eje de las X es el que primero vamos a modificar. La anchura nos los va a modificar en el eje de las Z, ¿ok? Y la altura, pues en el eje de las Y, ¿ok? Esto, para que nosotros entendamos cuáles son los ejes, pues necesitas conocer un poquito de cómo funciona un plano cartesiano y también cómo funciona un plano cartesiano tridimensional. Entonces, bueno, normalmente esas son las propiedades que nosotros tenemos. No las llamamos mucho X, Y y Z, por lo mismo de que también aquí ya tienen nombres. Le llamamos longitud, anchura y altura, que son los parámetros que vamos a manejar, ¿ok? Pero importante, vamos a ubicar cuál es cuál. Primero que nada, este de aquí, vamos a ponerle número 60. Este valor lo vamos a encontrar como la anchura. Este lado vamos a ubicarnos con el texto de plano de trabajo. Aquí está. Esta primer cara que vamos a modificar es la anchura. Entonces, si en algún momento te piden que tú pongas aquí un valor en la anchura o que tal figura mida tanto de ancho, vamos a poder definir ese número aquí. Se puede definir tanto del lado derecho aquí en esta zona donde están las propiedades como en esta zona, pero una vez que tú empiezas a trabajar con los números aquí ya no se actualizan de este lado, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces bueno, en este caso vamos a ponerle que queremos un cuadrado de 50 de ancho. Le damos enter y se guarda. Ahora, ¿cuánto queremos que tenga de longitud? Vamos a ponerle que queremos que sea 40 para que quede un poquito más exacto. 40, ahí está, se modificó un poquito. Con eso ya modificamos la longitud. Y por último la altura. La altura, igual le damos clic a este cuadrito y vamos a ponerle que lo queremos de 30 de altura. ¿Ok? Damos enter y con eso ya tenemos nuestra figura creada con nuestros parámetros que nosotros estábamos buscando. ¿Ok? Bueno, ahora,
algo muy importante, quiero que observes este triangulito que está aquí arriba. Nosotros lo que acabamos de crear es una figura con diferente tamaño. Este triangulito es muy especial porque este triangulito nos va a permitir subirla o bajarla, ¿ok? Este triangulito nos permite modificar la altura. Puedes modificar tú dónde está ubicado este elemento, ¿ok? Quiero que notes también cómo aparecen estas barras que nos permiten decir, ponerle así qué tanto lo vamos a mover. Estas barritas nos permiten decir, quiero que se mueva tanto hacia atrás o tanto hacia el lado. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que nos mueva menos 30. Ahí está, ya nos marcó menos 30. Y hacia de este lado vamos a ponerle que nos marque 20. Entonces de esta manera podríamos hacer un movimiento un poco más preciso. Sin embargo, pues lo puedes mover con el mouse e ir ahí calculándole o checando las distancias a las que tú más o menos lo quieres mover. Eso es por el movimiento lateral, ¿ok? Y el movimiento de altura, recuerda que es con este piquito, el triangulito que está aquí arriba. Y si nosotros observamos, pues vamos a ver que nuestra figura ya está como volando porque la acabamos de levantar o modificar su altura. ¿Ok? Entonces, bueno, las figuras tienen diferentes parámetros dependiendo del tipo de figura que tú estés ocupando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del cono, pues tenemos radio de la base, o sea que lo podemos anchar su base. Recordemos que pues son figuras geométricas y anchamos la base de este, pues se va a ir expandiendo un poquito más, dependiendo de lo que tú quieras. Radio superior, también podemos modificar este pico para que no sea un pico, que se vuelva un poquito más ancho, así como que estuviera cortado. O podemos hacerlo al revés, tiene muchas opciones. Bueno, este básicamente es eso. Tenemos la propiedad de altura, podemos modificarla. Tenemos este es importante, el de lados, es muy parecido a lo que hicimos aquí, donde le aumentamos la densidad de los lados. Observa cómo aquí están las líneas que definen la cantidad de lados, y si yo empiezo a agregar, pues empiezan a agregar más y más lados para que se vea un poquito más redondo. Si le bajamos, lo podemos convertir incluso en una pirámide de 4 lados, ¿ok? Si le seguimos bajando, pues lo bajamos a la cantidad mínima en la que nos permitiría una pirámide, que sería los 3 lados, ¿no? En este caso. Bueno, hay muchas opciones que, te repito, vienen en cada uno de estos elementos. En el caso de la esfera, como es una esfera, lo único que nos permite modificar pues es la cantidad o la densidad de lados que tiene. De tal manera que se ve así como low poly o bajos polígonos o altos. Entonces va agregando dependiendo de lo que le vayamos aumentando. ¿Ok? La propiedad de texto, que es una muy común, cuando le damos clic de este lado en texto nos permite modificar el texto. Vamos a ponerle en este caso, vamos a poner VMake. Y vamos a cambiarle el color. Todos los elementos traen propiedades de color. Vamos a ponerle aquí un color azulito que se parezca al logotipo de VMake. Ahí está. Entonces tenemos la propiedad de texto. Lo mismo, nos permite modificar anchura, altura, distancia, longitud y todos esos parámetros. Ahora, este texto está acostadito, ¿ok? Quiero que pongas mucha atención en estas esquinitas. Tenemos unos flechitas que apuntan hacia dos lados, así de forma curvada. Estas flechitas nos van a permitir modificar la rotación de un elemento, ¿ok? O sea, hacia dónde está apuntando. En este caso, quiero que observes cómo tenemos varias flechitas. Una en la parte de abajo, que está pegada a la base. Tenemos otra que está aquí arriba, que está como que en medio, pero va a permitirnos girar en otro eje. Y esta que está en el lado izquierdo, que nos va a permitir girar en otro eje. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a probarlas. Si yo doy clic en esta flechita y arrastro mi mouse, pues no me va a permitir girar mi palabra cuanto yo desee. Quiero que observes esto. Cuando tú alejas el mouse, te deja mover así grado por grado. Pero si tú lo metes el mouse, te va a permitir moverte a saltos, ¿ok? Entonces, si quieres ser un poquito más preciso, por ejemplo, aquí vamos a girarlo 90 grados, es más fácil que lo hagas con el mouse adentro del círculo, que si lo haces afuera, que es grado por grado, adentro ya nada más te hace el salto para que tú puedas hacerlo de manera más precisa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, así como estaba, porque lo queremos así. Este ángulo de aquí lo vamos a mover en otro eje, y es lo mismo. Podemos movernos en la parte interna a saltos o en la parte externa grado por grado para que sea un poquito más preciso. En este caso lo voy a dejar tal y como estaba y ahora sí voy a la que quería mover. Este último eje me va a permitir moverlo así, que es lo que yo quería para poder levantar mis letras. Si yo lo tengo que mover de aquí a acá, pues son 90 grados.
Si yo lo muevo así, pues me va a costar pegarle ahí al 90 grados, ahí está. Pero si lo hago internamente, es más fácil que yo lo pueda mover por saltos. ¿Ok? Por último, como vemos, esto está atravesando mi área de trabajo porque está un poco más abajo de lo que debería. Buscamos el piquito, no importa si está apuntando hacia arriba o hacia abajo, y lo vamos a subir un poquito más. ¿Cómo sabemos qué tan lejos está del suelo? Quiero que observes de aquí, de este lado, como hay un numerito. Me dice qué tan elevado está con respecto al suelo o a nuestro plano de trabajo. Vamos a ponerlo en 0 y ahí ya tenemos las palabras. Bueno, vamos a pasar a una de las propiedades más importantes, que es cómo podemos agrupar elementos. Por ejemplo, si yo quiero que esto vaya pegado aquí, vamos a poner este símbolo acá. Ahí está. Estos dos elementos yo los puedo unir. ¿Cómo los uno? Bueno, vamos a usar la propiedad que se llama agrupar. Para poder agrupar, quiero que recuerdes que podíamos seleccionar. ¿Ok? Con clic izquierdo arrastramos y seleccionamos dos elementos. También lo puedes hacer mediante el presionar la tecla Shift. Marcas el primero y marcas el segundo y ya tenemos los dos elementos seleccionados. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la parte superior donde vamos a encontrar una opción que se llama agrupar. Cuando le damos a agrupar, esto deja de ser un solo elemento. Yo nada más quiero agarrar el texto, pero ahora ya me agarra los dos elementos. Se convierte en un solo elemento. Entonces, si yo le cambio el color, ahora me va a cambiar el color de ambos elementos. ¿Ok? Deja de tener las propiedades que nosotros veíamos hace rato porque ya son propiedades diferentes, pero sigue manteniendo los puntitos que aquí teníamos para la longitud, la altura, la anchura, los ángulos de inclinación y todo lo que vimos. Ahora, una herramienta que yo uso muchísimo dentro de modelado 3D en Tinkercad es el poder modificar las figuras. Para modificar las figuras necesitas tener dos figuras. En este caso estoy juntando el cuadrado, bueno, mi rectángulo que yo hice y el cilindro, ¿ok? Yo puedo unir estas dos figuras así, si están metidas una dentro de otra. Si yo las uno, se van a convertir en una. ¿Ok? Ya las puedo mover y ya están como que juntas. Eso me sirve para hacer figuras más complejas. Figuras un poco más complejas. Entonces voy a desagruparlas. Igual para desagruparlas seleccionas. Y en la parte superior se activa este botón que se llama desagrupar. Entonces bueno, las desagrupo porque quiero hacer algo más especial. Quiero crear un hueco en esta figura. Vamos a meter este cilindro aquí. Ahí está bien. Y este cilindro, quiero que notes aquí en las propiedades de color, como al lado del color sólido hay uno que se llama hueco. Hueco lo que me va a permitir es marcar mi figura así como transparente, ¿ok? ¿Para qué me sirve que quede transparente esta figura? Bueno, me sirve porque va a permitirme crear un hueco adentro, pero aún está transparente y aún está separada, porque puedo agarrar esta figura y esta figura independientemente. Para que ese hueco termine de crearse o juntarse, vamos a usar esta herramienta otra vez, la que se llama agrupar, pero recuerda que la figura interna, la que vaya a generar un hueco, debe de estar en forma de hueco, así transparente. Entonces, selecciono ahora ambas figuras, la que está hueca, o que está con la pintura hueca y la que está con colores sólidos, y le voy a dar en agrupar. Observa cómo ahora mi figura se ha convertido en solo una y esta parte interna ha generado un hueco, ¿ok? Esto nos va a permitir para poder hacer modificaciones en nuestras figuras, hacer cosas más elevadas, más interesantes. Y bueno, es una de las herramientas que más ocupan, el poder hacer huecos, ¿ok? Entonces bueno, estas son las bases que nosotros tenemos para Tinkercad. Quiero que también explores y te metas a explorar todos los elementos que tenemos aquí. Tenemos algunos elementos ya prehechos, tenemos un robotcito, tenemos figuras como de piel, por ejemplo de zapatos, lentes. Tiene muchas cosas como ya prehechas o preensambladas que pues también podrías ocupar para tus modelos. Aunque yo te recomiendo que investigues un poquito, que te metas a hacer tus propias figuras, que pruebes, que diseñes, que busques, para que poco a poco te vayas acostumbrando al uso de Tinkercad. Entonces bueno, no me quiero extender mucho más, eso es todo por este tutorial, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, makers.